El Dios eterno en Cristo Jesús los bendiga en gran manera. Y ahí como estás, yo te ruego que abras tu Biblia en San Lucas capítulo 15, en el verso 11. Y dice así: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les respondió, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue así, y se arrimó y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno más de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y allí yo te ruego que ores conmigo y cierres tus ojos, inclines tu cabeza en señal de reverencia. Padre, comencemos. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia para pedirte, para que tú te manifiestes, oh poderoso Rey, Señor. Subimos a la Jerusalén celestial en un abrir y cerrar de ojos, por un segundo y millardos de segundos. Subimos a tu presencia para pedirte que nos abras el entendimiento y nos hagas ver lo oculto de nuestro corazón. Saca la incredulidad, la apostasía y todo murmullo sea quitado, y atamos esas fuerzas espirituales malignas de sueños y malos pensamientos. Salen fuera, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Padre, bendito seas por siempre. En el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, se fueron esas bestias y se echaron fuera en tu nombre. Padre, bendito seas por siempre, Dios, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Amén. Te amo y aún más te servimos. Estamos en tu presencia. Amén. Y esta es un mensaje dirigido a todos los que están lejos del Señor, apartados de su presencia, comiendo de la algarroba de los cerdos, viviendo perdidamente lejos del Señor, teniendo una gran hambre, teniendo un vacío interior. Y esto es palabra para tu vida. Y en el verso 11 de Lucas
capítulo 15, en el verso 11 dice, también Jesús dijo, un padre tenía 2 hijos, y ahí estás tú, siendo el hijo menor, porque el padre tenía 2 hijos, y esos 2 hijos, el uno era maduro espiritualmente y el otro menor apenas se vino al conocimiento del Señor. Y ahí el padre a esos 2 hijos dio bienes materiales y espirituales, y ahí tú puedes ver qué bienes materiales te bendijo, qué cosas espirituales te dio siendo hijo menor del Señor, el pequeño. Y ahí en el verso 12 dice, y un día el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y los repartió los bienes. Y el padre te repartió esos bienes materiales y espirituales, bienes que tú puedes ver con cuál el Señor te bendijo, con qué te bendijo. Ahí tú puedes ver, y siendo el menor fuiste y le pediste la parte de los bienes que te correspondía. Y mira, abre tu entendimiento, es palabra para tu vida, es palabra espiritual. Y tú pidiendo la parte de los bienes que te corresponde, el Padre los repartió al hijo mayor, al maduro espiritualmente, y a ti menor, que veniste en el conocimiento del Señor. Y ahí el Padre, siendo un Padre misericordioso, de misericordia, les repartió el bienes. Y en el verso 13 dice, y un día, y en el verso 13 dice, no muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos. Te fuiste lejos, tomando los bienes que te correspondían, y el Padre te dio, como se dice, siempre el Padre bonito te dio esos bienes, y tú tomándolo todo, te fuiste lejos, dejando al Padre. Esos bienes espirituales, ciertos espirituales, o sanidad en el cuerpo, sanidad en el interior, y sanidad o liberación. Y ahí tú, juntándolo todo, te fuiste. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí vivió, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y ahí estabas lejos del Señor, en una provincia apartada, y ahora tú puedes ver que estás en una provincia apartada, lejos del Señor, viviendo perdidamente, desperdiciando los bienes del Señor, su presencia, ese gozo no mundano, sino gozo del Señor. Y ahí tú estás lejos del Señor, lejos de su presencia, viviendo perdidamente. En el verso, viviendo perdidamente. Y eso es lo que pasa, son leyes espirituales. El que está lejos del Señor vive perdidamente, se aleja. Hay una tibieza, un alejamiento, hay una sequedad, hay un desierto, porque no está
bajo el abrigo del Omnipotente. Está lejos, lejos de su presencia. Por eso vive perdidamente, perdiendo su dignidad en fornicaciones, adulterios, mentiras, envidias, todo ira, rencor, maledicencia, y todo el día está enojado. Ya no se siente gozo en presencia, en paz. Vive perdidamente. Y puedes ver ahí tú, abre tu entendimiento, es palabra espiritual, es palabra del Señor. Y en el verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando lo hubiste malgastado todo, lo que el Señor te da: paz, gozo, paciencia, benignidad, amor y benignidad y bondad, mansedumbre. Lo malgastaste todo. Malgastaste todo lo que te dio. Ya no puedes sentir su presencia. Ya no puedes entrar en comunión con Él. Todos esos bienes los malgastaste. Y ahí viene una gran hambre en aquella provincia donde tú estás. Viene una gran hambre. Y no hablo de la comida física, sino hambre del Señor. Hambre, viste. Abre tu entendimiento. Ahí estás tú teniendo hambre del Señor, porque Jesús es el pan. Yo soy el pan, y el que come de mí nunca tendrá hambre, dijo el Señor. Pero tú tienes hambre del Señor. Vino una gran hambre en aquella provincia. Ese vacío, ese desaliento, esa tibieza, ese dormimiento. Estás dormido y viene una gran hambre. Tienes gran hambre. Y en aquella provincia, por el Señor, su bendición del Señor comenzó a faltarte. A faltarte. Lo que el Señor te bendijo comenzó a faltarte. A faltarte. ¿Qué te faltó? Su amor, su gozo, su presencia te faltó. Y en el verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, con esa hambre, con esa sequedad, lejos del Señor, y comenzando a faltarte. Fuiste corriendo, no al Señor, sino a arrimarte al mundo, a buscar esa hambre, buscar amor creído, buscar amor del mundo. Y con eso te fuiste a arrimar a uno de los ciudadanos de aquella tierra de los gentiles, tierra de los que no creen en el Señor. Te arrimaste a esas personas. Te arrimaste a aquellas personas buscando ese amor que te falta, que tienes sed de ese hambre. Hoy tienes hambre, esa gran hambre, pero no fuiste. Debiste correr al Señor, pero no. Corriste al mundo. Corriste a las cosas del mundo. Y claramente te ayudó. Este mundo, en esta mundana vida, te sentiste ayudado, sí. Te dieron ese amor caído, buscaste ese amor caído este día. Buscaste alegría del mundo, sí. Te da el mundo alegría. En el verso 15, en su última parte dice: el cual le envió a su hacienda para que apacentase siervos. Sí, este ciudadano te ayudó, y te mandó a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos.
No hablo de los cerdos específicos, sino cerdos espirituales, cerdos inmundos, todo espíritu inmundo apacentando ahí, juntamente con el ciudadano, en la hacienda del ciudadano, apacentando cerdos espirituales, inmundicia espiritual. Te metiste en la fornicación buscando amor caído, te metiste en fornicaciones, robos, hurtos, volviste al mismo, a la mentira, a la envidia, a la hipocresía, a la chismería, a la gritería, a la maledicencia, a las orgías, a la inmundicia, a la lascivia, a las borracheras, a la drogadicción, volviste a todo, apacentando cerdos. Ahí estás tú. Abre tu entendimiento. Ahí estás tú, apacentando cerdos espirituales. Porque la palabra es espiritual. Se entiende con el espíritu. Y en el verso 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseas y deseabas comer de los cerdos, deseabas estar en los puercos, comiendo de la inmundicia del mundo. El Padre te sacó de esa inmundicia, pero tú volviste y quieres comer de lo que come el cerdo. Quieres llenar tu vientre con esa algarroba que los cerdos comían, de esa inmundicia espiritual. Quieres llenarte de esa inmundicia espiritual, pero nadie te da, deseas, anhelas el mundo y sus cosas, pero nadie te da lo que deseas. Pero viendo y ahí estando, debes entrar en sí, debes entrar en sí, porque no puedes estar ahí en los cerdos, en los hatos de cerdos, viviendo perdidamente, teniendo hambre de la algarroba de los cerdos, de la inmundicia, del mundo. No puedes, tienes que volver en sí. Jesús te bendijo. Viniste al conocimiento del Señor, te alejaste, pero vuelve, dice el Señor, vuelve en sí. En el verso 17 dice, y volviendo en sí. Y tienes que volver en sí, tienes que volver en ti. Mira, ¿en dónde estás? Ahí en los hatos de cerdos. Ahí estás, viviendo en esa inmundicia, en el pecado, viviendo. Vuelve en sí, dice el Señor, vuelve. Y volviendo en sí, dijo, y esto es lo que tienes que decir: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Tienes que decir, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre con abundancia de pan? ¿Cuántos hermanos en Cristo tienen abundancia de pan del Señor, gozos en paz, llenos del Espíritu? Y tú teniendo hambre del Señor, y aquí y ahí tú pereciendo de hambre. Vuelve, el Señor te dice, vuelve, porque ahí tú pereces de hambre. Vuelve en sí, deja el mundo y vuelve a casa de tu Padre, porque hay abundancia de pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan, el que come de mí nunca tendrá hambre.
sí vuelve. Y volviendo en sí, volviendo en sí completamente, dándote cuenta que estabas ahí en la mundanidad, en el pecado, en la fuerte su presencia, conociendo la presencia del Señor. Debes decir esto, debes decir el verso 18, volviendo en sí, debes decir: me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré de los atos de cerdo que estabas ahí. Debes decirle en el verso 18, dice: me levantaré y iré a mi Padre. Y eso es lo que tú debes decir: me levantaré de esos atos, de esa inmundicia, de apacentar cerdos espirituales. Me levantaré y iré a mi Padre y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Eso debes decir cuando vengas al Padre. No debes callarte. Debes decir: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Ese hijo bendito que te bendijo cuando la primera vez que conociste al Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno más de tus jornaleros. Hazme uno más de tus servidores. Hazme uno más de aquellos que sirven en tu obra. Y en el verso 20 dice: y levantándose, vino a su Padre. Debes levantarte y venir a tu Padre. Y levantándose, vino a su Padre y le dijo: Padre. Y levantándose, debes levantarte. Debes levantarte. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, como vio su Padre, y fue movido en misericordia. Y cuando el Padre, después de que tú decidieras levantarte, vienes a tu Padre, pero el Padre viene de lejos. Es movido a misericordia, porque no tenemos un Padre solo, tenemos un Padre amoroso, un Padre bendito, un Padre que da amor a todos y movido en misericordia. Viene Jesús corriendo hacia ti, porque has vuelto. Mira, abre tu entendimiento. Jesús viene corriendo a ti y se echa sobre tu cuello. Es un Padre bendito que ama a su Hijo, que ama a su Hijo aunque le haya. Jesús es aquel que cuando hagas 7 pecados, 7 veces haces ofensas, Él 7 veces 70 veces 7 te perdona. Vuelve al Señor, vuelve, que también es tu Padre. Viene corriendo a ti y se echa sobre tu cuello y te besa con amor ágape, con amor perfecto. Solo el Señor puede dar.
Y en el verso 21 dice, y el hijo le dijo, y tú tienes que decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después que el Padre venga con misericordia a ti, y tú debes decir y humillarte y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el verso 22 dice, Padre, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle. Sacar. El Padre dice a sus ángeles, a sus siervos, que saque el mejor vestido y vestirle. Esas ropas blancas que solo el Señor da, lavadas y emblanquecidas del Cordero, emblanquecidas con la sangre del Padre, del Cordero, y ponerle un anillo en su mano. Ese anillo que es un pacto que tú harás con el Padre, un pacto de servirle, que no dejarle más, porque el Padre es el que te da tu alimento. Y calzados en los pies, calzados del apresto y fundamentados